Eh, entonces, después de tu secuestro, en abril, ¿cómo has tenido el valor de volver a Libia? Porque tenía que hacerlo, tío. O sea, es decir, mira, hay dos cosas. Tú puedes vivir con el rollo, tú puedes vivir con miedos y que te coman, o tener los miedos e intentar comértelos a ellos. Ya. Entonces, es decir, yo lo que no puedo hacer es que de repente, porque me haya pasado algo que en esta profesión, es decir, en esta profesión tienes que asumir que hay determinados riesgos, que te secuestren o que te detengan, que yo ya no sé ni lo que es. Quiero decir, puede ser el mínimo de esos riesgos. Aquí hay compañeros, yo que sé, mi compañero Antón se quedó en Brega, no sabemos dónde está, sabemos que está muerto, pero no sabemos dónde está. Uf, vale. El compañero de Al Jazeera se lo picaron en principios de marzo en Benghazi. A Tim Harrington, al otro que no me acuerdo cómo se llama ahora, se los picaron aquí en Mirrata. O sea, quiero decir, si en el fondo he tenido suerte, me han pillado y he salido. Ya. Entonces, que miedo a que te vuelva a pasar, pues claro, nos ha jodido. Pero bueno, hay que afrontarlo, quiero decir. Es como el que, tío, yo que sé, hay gente que baja a la mina todos los días Hmm. y hay gente que no sale de la mina y los compañeros tienen que volver a entrar. O sea, esto es así. Entonces, ¿te ves haciendo este trabajo durante un futuro próximo y largo? Espera un momentito, que va a pasar. Que están de celebraciones aquí, tío, y Ah, van con vale. los coches a toda hostia. Espera, dime la pregunta otra vez, Te porfa. preguntaba que si te ves haciendo este trabajo, el fotoperiodismo de guerra, durante un futuro largo. Mira, no lo sé, esto es como todo, o sea, yo, mira, lo que te puedo decir es que desde los 16, 17 años yo he querido hacer este trabajo y que ahora lo estoy haciendo. Que ahora mismo estoy cansado porque llevo un mes en Honduras y 2 meses en Libia y ahora mismo pues ganas de trabajar no tengo ninguna, solo tengo ganas de irme a casa, pero dentro de 2 semanas voy a andar otra vez con el culo inquieto y ganas de irme, o sea, sí, le pongo mucha ilusión, me gusta mucho este trabajo, o sea que sí, me veo haciendo esto hasta que, pues mientras el cuerpo me lo permita. Eh, Tú eres freelance, ¿verdad? Yo soy freelance, sí, que es una Sí. manera muy guapa de decir que somos pobres, pero ¿Y tú conoces como algún periodista de estos que están incrustados con las tropas? Sí, empotrados en qué tropas. en cualquiera. Bueno, pero eso lo puede hacer un freelance también, ¿eh? Eso está abierto a todo el mundo, quiero decir, tú tienes que mandar una solicitud y ellos la aceptan o no. Es decir, igual tienes más posibilidades si vas respaldado por un medio que sea conocido o no sé qué, pero vamos, normalmente conozco mucha gente de plantilla que ha estado empotrada con las tropas estadounidenses en Afganistán o en Irak y conozco mucha gente freelance que también ha estado empotrada. O también te digo, conozco gente de plantilla que no se puede empotrar con las fuerzas españolas y gente freelance que tampoco, porque con las fuerzas españolas en Irak no hay manera de empotrarse. Mm. Y, Entonces, bueno, en ese aspecto, la diferencia entre el freelance y el staff viene a ser más o menos que unos trabajan con los gastos cubiertos y otros trabajamos con los gastos por delante. Unos trabajan sabiendo que su trabajo va a ser publicado y otros trabajamos rezando para que la foto sea lo suficientemente buena para que el medio te la compre o la agencia quiera trabajar contigo, etcétera. vale, vale. Y en cuanto a protección, ellos tienen más protección que vosotros, supongo. ¿Protección en qué aspecto? En que, ¿Tu como, aspecto de casco y chaleco? sí, y en cuanto a lo que le ha pasado a muchos de tus compañeros, o a ti mismo. Bueno, yo qué sé, esta gente, claro, suele viajar asegurada, quiero decir, y según la empresa con la que trabajes, tenemos el caso, mira, pues yo qué sé, el caso de Joao Silva, o, ¿no? Joao Silva es un fotógrafo que es muy bueno, que lleva muchos años y que estaba haciendo un encargo para el New York Times y en Irak pues tuvo la mala suerte
de verse afectado por la explosión de una mina y ha perdido las 2 piernas. Este tío ahora tiene dos prótesis que le permiten más o menos apañarse, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el caso de un fotógrafo inglés que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que no es conocido, no tiene repercusión, y el tío ha perdido las 2 piernas y un brazo y está tirado en una cama por el resto de su puta vida. Y nadie le hace caso y no se ponen post en el Facebook ni leches de esas, ¿me entiendes? Ya. Quiero decir, la diferencia viene a ser esa. Que uno trabaja con unas condiciones laborales óptimas y otros trabajamos de una forma precaria, y bueno, y afrontándonos a la incertidumbre esa de ¿voy a ganar dinero esta vez o lo voy a perder?